Muy buenas tardes ya, saludamos a todos por las redes sociales, especialmente a los que me ven por YouTube. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy tenemos una palabra poderosa, queremos llevar esa palabra del Génesis en el capítulo 12, verso 21 al 24. Queremos hacer lectura allí. Quiero llevar el primer servicio, estuvimos conversando o predicando sobre la cena del Señor. Hoy, en el segundo, quiero hablar también de la cena del Señor. Hemos entendido que Dios está trayendo frescura, bendición a Piedra Viva, y Piedra Viva está entrando en una dimensión del Espíritu Santo, una dimensión donde el Espíritu Santo quiere llevar a Piedra Viva, y queremos entender lo siguiente, queridos hermanos, que a través de la cena va a marcar un antes y un después esta cena. Esta cena del Señor ha sido de bendición. En el primer servicio hubo milagro, prodigio, maravilla en el primero, y estoy seguro que en el segundo va a ser igual. Amén. Ahora, quiero que ustedes se lleven para su casa toda una expectativa de fe a través del mensaje de la palabra de Dios, a través de toda una información que voy a bajar, cosas que ustedes saben, pero cosas que no saben, le vamos a decirla a continuación. Y lo que queremos es que la fe aumente en ustedes y que esta cena del Señor puede, como dije al principio, abrir una dimensión de un antes y un después para su vida. Amén. Vamos a estar ubicados en el Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, como ya dije, vamos a hacer lectura de la palabra del Señor para ir cuadrando todo el mensaje y todo lo que tiene Dios para nosotros. Dice así, Éxodo 22, de 21 al 24, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y santificad la Pascua. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el lintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés lo referente al sacrificio del cordero, hubieron sacrificio de ese cordero. La primera vez Dios sacrifica animales para vestir el hombre, y cuando hace esa elección de sacrificar ese animalito que agarra y mata para tomar la piel y vestir a Adán y a Eva, ese sacrificio hablaba del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La Pascua se hace por primera vez, hablando en el sentido global, en el sentido como congregación, pero individualmente cada familia estaba celebrando la Pascua en su casa. Era tanto así que las familias que no tenían cómo sacrificar un cordero, porque era un cordero que tenía que sacrificarse, la familia que no tenía para el cordero, ellas iban a la familia que sí tenía
y esa familia que tenía el cordero, a la familia que no tenía, era amparada por esa familia. Ahora, ¿por qué? No es como después más adelante en el tabernáculo de Moisés o la ley de Moisés, porque Moisés más adelante ordena que los que no tenían dinero podía sacrificar una tórtola o un palomino, los que no tenían dinero. Por aquí no, aquí era un cordero, se iniciaba la Pascua. La palabra Pascua significa salir de prisa. Y yo no se le dio tiempo de hacer el pan. ¿Por qué? Ellos comieron la carne con hierbas amargas y al salir, porque el ángel de la muerte pasaba por la casa de los primogénitos que eran de los egipcios, por lo que sabían que en el sacrificio del cordero y el untar en los dinteles de la puerta, en el marco de la puerta con la sangre del cordero, cuando pasaba el ángel de la muerte, no entraba en la casa de los hebreos, porque la casa de los hebreos estaban protegidos por el poder de la sangre de Jesucristo, así como tiene protección tu casa. Tu casa está protegido con el poder de la sangre. Tu casa tiene protección por el poder de la sangre. Tu negocio, tu empresa está protegida por el poder de la sangre. Los ángeles están protegiendo. No puede venir ninguna enfermedad, no puede venir ninguna ruina, ninguna miseria para tu casa. ¿Por qué no puede venir? Porque tu casa está protegida con el poder de la sangre de Cristo, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, no durante ni después, sino fue antes de la fundación del mundo. Jesús ya estaba muerto por nosotros. Así que cuando el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, estaba celebrando posteriormente, años después, nuestro Señor Jesucristo instituye la cena, la Santa Cena, para que el pueblo de Israel comenzara a hacer la cena. Y Pablo, para dejar a la iglesia, Pablo manda y ordena a la iglesia conmemorativa, como la cena conmemorativa, como una ordenanza para la iglesia. Pero podemos entender que en el Antiguo Testamento vimos varias cenas realizarse. Ahora, antes de que llegara la ley de Moisés, Abraham tomó la cena de manos de Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote, príncipe de esa ley, un sacerdote sin genealogía, sin nada. Le da la cena a Abraham, que ya la vamos a ver. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la cena del Señor trajo bendición al pueblo. No solamente trajo liberación y protección al pueblo de Israel en Egipto. Era un pueblo esclavo, y la cena trajo bendición. La Pascua trajo bendición para con ellos. No solamente a ellos, sino a Abraham. Quiero que me busque el encuentro de Abraham, Francis, con Melquisedec. Cuando Abraham entrega los diezmos, eso está en Génesis, creo que es el 14 por allí. ¿Lo conseguiste? Allá está arriba, ok. Antes de que el pueblo de Israel fuera a Egipto y tomara la Pascua, que es la cena, Melquisedec, como sumo sacerdote, Melquisedec le da la cena al patriarca Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? Pan y vino. ¿Qué es lo que Jesús tomó con los discípulos? Pan y vino. ¿Cómo? Pan, no vino de llegar, no, vino de tomar. Pan y vino. Ahora, ¿qué sacó Melquisedec? Pan y vino. ¿Qué vamos a tomar nosotros hoy? Pan y vino. ¿Ok? La Pascua, ellos tomaban vino, pero allá en Egipto no tomaron vino. ¿Qué hicieron? Se tomaron las hierbas amargas, comieron hierbas amargas porque fue una ordenanza de parte de Dios, y se comieron el cordero. El pan no se lo comieron. ¿Por qué no se lo comieron? Porque la masa habían amasado y la masa no dio tiempo, porque en la mañana ellos salieron deprisa. La palabra Pascua es salir deprisa, del hebreo pixis, salir deprisa. Ellos salieron deprisa. Ahora, ¿por qué salieron deprisa? Porque la orden le había dado Dios que tenían que salir de Egipto.
Entonces, la Pascua, ellos en el desierto se comen el pan y es que no cómodamente, no, porque había la presión del ejército de Faraón detrás de ellos, es que pueden comer el pan y comer la carne y comer más o menos bien. Cuando ellos se instauran en el desierto o cuando llegan a la tierra prometida, es que ellos comienzan a disfrutar de la Pascua como era. Pero antes, Melquisedec le da la Pascua, perdón, le da la cena a Abraham. ¿Qué le dio? Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec le da la cena, sacó pan y vino. Dame el otro texto, Francia, por favor. Dice, y le bendijo. ¿Sacó qué? ¿Y qué hizo? Bendijo. El sacerdote siempre bendice a la iglesia, siempre bendice al creyente cuando toma la cena. El Señor Jesucristo, como rey sacerdote, Él le da la cena a los discípulos y bendice a los discípulos cuando parte el pan. Lo bendice. Bendice el pan, bendice a los discípulos. Entonces, ¿qué dice? Melquisedec, pónmelo, Francis, no me lo quite, o se fue. Y le dijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Él bendice. El sacerdote bendice al patriarca Abraham. Dame el otro si lo tiene. Llega y lo bendice. ¿Por qué lo bendice? Ahora ven, ¿qué le dio? ¿Y el pan y el vino qué? Son los elementos de la cena del Señor. Los elementos que tú vas a comer ahorita. ¿Ok? Ahora, cuando Él le da la cena, Melquisedec a Abraham, fíjate, antes de la ley. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel había pasado casi más de 430 años o 400 años como esclavo en Egipto. En Egipto estaban esclavos, pasaron 400 años cuando Dios a través de Moisés instituye la Pascua, que está instituyendo Dios a través de Moisés la Pascua. Pero escúchame, de Abraham, ojo acá, de Abraham a Moisés hay 1000 años. 1000 años pasaron para la institución de la Pascua. Por 2000 años por 1000 años se instituye la cena del Señor. Porque de Moisés a nuestro Señor Jesucristo, 1500 años pasaron. De Moisés a nuestro Señor Jesucristo, 1500 años pasan y se instituye la cena o la Santa Cena. De la Santa Cena del Señor a Pablo pasaron como unos 40 años para que Pablo pudiera instituir la cena conmemorativa, que es la cena que vamos a tomar nosotros hoy. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahorita vamos a hacer lectura, vamos a ir disertando sobre Éxodo capítulo 12. Ahora, ¿qué pasa? Abraham, ¿qué dice? Ve cómo dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, le dice a Melquisedec. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Le dio la cena, lo bendijo y él dio los diezmos. O Abraham entregó los diezmos y Melquisedec lo bendijo. Como tú lo quieras llevar. Ahora, cuando vamos en Éxodo, vamos a aclarar ciertas cosas aquí en Éxodo. En primer lugar, Moisés convoca a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia, sacrificad la Pascua. Ahora, vean. Buscaron el cordero. Habían familias que no tenían para el cordero, no tenían ni para comprarlo, ni tampoco tenía cordero en el corral. Y esas familias se unían a las familias que estaban sacrificando
el cordero. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué tenía que unirse? Porque si no pintaba con el lebrillo los linteles, los marcos de las puertas de las casas, cuando pasara el ángel de la muerte, escúchame, el ángel de la muerte podía entrar en la casa de los hebreos y morir algún primogénito hebreo. Porque la maldición la lanza Faraón para los primogénitos hebreos, pero la maldición le cae a los primogénitos de Egipto, le cae a los primogénitos, a los egipcios. ¿Por qué le cae la maldición? Porque Faraón maldice y lo que decreta Faraón le viene para sí mismo. Ahora, la maldición no cae a los hebreos por cuanto Dios le dio las instrucciones a Moisés que tenían que, con los ancianos, sacrificar a un cordero de un año, un corderito, y esa sangre, buscar hisopo y comenzar a pintar las puertas, los marcos de las casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en las casas de los hebreos que estaban bajo la protección de la sangre del cordero que habían matado en sacrificio para que las casas cubiertas con esa sangre. Así como tu casa, la puerta de tu corazón, la puerta de la habitación de tu alma, tiene que untarla con el poder de la sangre de Jesucristo para que tu casa esté protegida de enfermedad, de virus, de bacterias, de un poco de cosas. Y para esto de contar, porque en esta mañana la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta tarde Dios te va a hacer entender la palabra para que entienda esta palabra, porque aquí viene un antes y un después. No sé si tú sabías lo que yo te estoy hablando. Sí, lo he hablado, lo he predicado muchas veces, pero hoy abre las puertas de tu corazón, porque Dios te va a marcar hoy con esta palabra, porque la sangre, el poder de la sangre de Jesús va a entrar en las puertas de tu casa, en las puertas de tu alma, te va a liberar para que la sangre y el poder de la sangre traiga refrigerio a tu vida, traiga bendición a tu vida, porque hoy se va la enfermedad, la ruina, la miseria, se va de tu casa, se va de tu vida, y tú como sacerdote vas a administrar tu casa. Él convoca a los ancianos, lo convocó y le dice a los ancianos: ahora cada padre de familia era el sacerdote. Ahora dice, pone en el lebrillo. Escúchame, lo que Aarón iba a hacer luego lo estaban haciendo los sacerdotes, los dueños de casa, lo estaban haciendo en sus propias casas, en el lebrillo. Escúchame, el sacerdote una vez al año sacrificaba un cordero con lo que se llama el cordero pascual. Ese cordero, cuando comenzaban las Pascuas, él entraba una vez al año, cuando degollaba, cuando le llaman la estocada al cordero sin mancha, sin arruga, que era el cordero después de la oración, el cordero que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo. Le daban la estocada, recogían la sangre en el lebrillo y el sacerdote entraba en el lugar santísimo con esa sangre, untaba en el altar, untaba la sangre, que era esa sangre, limpiaba el pecado del pueblo por un año. Por eso dice el escritor de los Hebreos que Jesús entró, penetró el templo de Dios, entró por su propia sangre para quitar el pecado de la humanidad para siempre. Entonces, todos los años él entraba, el escritor de los Hebreos, Pablo, dice, con sangre ajena entraba, porque la sangre era del cordero, pero Jesús, nuestro Señor, entró con su propia sangre, con la sangre del Padre. El mismo procedimiento que está hablando Éxodo capítulo 12, tómalo en el lebrillo para que unte los linteles de la casa. El mismo procedimiento que hizo Aarón y hacían los sacerdotes en el pueblo de Israel. Fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre, con la sangre
del Padre, presentar un solo sacrificio, una sola vez para siempre, para limpiarnos nosotros de todo pecado. Estamos limpios. Repita conmigo, estamos limpios. No limpios que no tenemos dólares, ¿no? No. Tú tienes dólares allí. No te hagas el loco. Estás encaletado, como dice el apóstol Camacho. Estamos limpios por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que Dios le dice a Moisés, vean, le dice, mojarlos con la sangre que estará que en el lebrillo y untar el dintel de los dos postes y con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Tenía que obedecer. Si a alguno de ellos se le ocurría salir, morían. Si alguno de ellos no pintaba las casas con el poder de la sangre del cordero, el ángel de la muerte entraba y moría. Por eso, hoy, este mensaje tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque hoy yo te estoy diciendo que hace 2000 años el león de la tribu, perdón, no el león, el cordero, el que quitaba el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, murió por nosotros en la cruz del Calvario y quitó todo pecado de nosotros, toda angustia, quitó toda sentencia que venía sobre la muerte hacia nosotros. Así que en tu casa no hay muerte, en tu casa hay vida, en tu casa no hay enfermedad, en tu casa hay sanidad, en tu casa no hay miseria, en tu casa hay prosperidad, en tu casa no hay atadura, en tu casa hay liberación. Así que tú tienes que prepararte, soldado, prepárate, sacerdote, llega a tu casa y decreta y declara la sangre de Jesucristo que tiene todo poder, te va a liberar de la enfermedad, te va a liberar de la muerte, te va a liberar de toda inmundicia, te va a liberar de todo, de toda miseria, de toda ruina. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que fluya sangre, tú te vas a ver a través de esa sangre. El ángel pasaba de largo. ¿Por qué va a pasar el ángel? Mira, todo virus, toda enfermedad, toda bacteria no va a tocar tu casa, porque a partir de este mensaje tú vas a tener este mensaje. Grábalo en tu corazón, en tu mente, en tu corazón. Llega a tu casa y ora, porque tu casa saca el virus, saca la enfermedad, saca la miseria, saca la ruina, saca todo de tu casa en el nombre del Señor. ¿Qué más decía? Vea lo que dice. En las puertas, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no entrará el heridor en vuestras casas para herir. Ahora, esa es una palabra perpetua. Ojo, explico. Algunos, vamos a decir así, los que estudian la Biblia, no te voy a decir la palabra técnica, los que estudian la Biblia o los que estudiamos la Biblia, dicen que ese mensaje era para Israel, ¿sí? Israel. Pero acuérdate que Efesios dice que de ambos pueblos, si lo puedes conseguir Francia y ponlo allí, que de ambos pueblos derribó la pared intermedia, que había separación, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo, matando en ella las enemistades, las contiendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos un solo pueblo en el Señor. El pacto es perpetuo. Hay dos Israel. La Israel nación, que ahorita tiene guerra con Hamas, tiene guerra con los palestinos, tienen guerra allá. Y la Israel espiritual, que somos nosotros. Hay la Israel nación, la que está en Jerusalén, el estado de Israel, la capital es Jerusalén, y la espiritual, que somos nosotros. Hay una nación que es nación,
que es territorial y una acción espiritual que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De los dos pueblos, Dios hizo uno derribando la pared intermedia. Por eso que el pacto es perpetuo. Cuando habla de pacto perpetuo, está hablando que ese pacto no se abroga. Ese pacto Dios no lo abrogó. Ese pacto todavía habla hasta hoy. ¿Cuál es el pacto? El pacto del poder de la sangre de Jesús. El poder del nuevo pacto. La sangre es el poder del nuevo pacto. Su cuerpo, el pan, es el poder del nuevo pacto. El nuevo pacto es mi sangre. Jesús hace un pacto con nosotros, un pacto nuevo. Pero era el mismo, pero tenía otra connotación. Pero eso de allá los traslada Dios a nuestra historia y es a través del poder de su sangre. Ahora, los dos elementos, igualitos. Abraham, ¿qué tomó Abraham? ¿Qué tomó Abraham? ¿Qué tomó Abraham? ¿Qué tomó Abraham? ¿Y fue de bendición para Abraham, sí o no? ¿Fue de bendición para Abraham o maldición? No, pero ayúdame a predicar, pues. ¿Fue de bendición o de maldición? ¿Fue de maldición o de bendición? Así que vas a tomar tú ahorita. ¿Qué vas a tomar tú ahorita? ¿Qué vas a tomar ahorita? ¿Qué vas a tomar ahorita? ¿Qué es lo que vas a tomar ahorita? ¿Va a ser de bendición o maldición? ¿Va a ser de maldición o bendición? Bendición, bendición y bendición. Si vas a aplaudir, aplauda. Ahora hay un pero, repita conmigo, pero alguno de esos elementos ha sido de maldición a alguien. Le ha caído mal, indigestión, ya te lo voy a explicar. No te vamos a ir liso. Entonces, ¿dónde que quiere que te explique? Vamos, Francis. Primera de Corintios. Lo vamos a leer completo. Me gusta cómo es eso, pues, para que me puedan entender, porque si no, no me van a entender. Vamos a leer completo. Corintios 11, del 17 al 22, dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Explico ahora. ¿Tú te congregaste aquí hoy, viniste hoy para lo mejor o para lo peor? ¿Veniste para lo mejor o para lo peor? ¿Seguro? ¿Veniste para lo mejor o para lo peor? Pero lo mejor de Dios está por sucederte. Lo mejor de Dios va a venir para ti en los postreros minutos. Lo mejor de Dios va a venir para tu vida. Lo mejor de Dios va a venir en sanidad. Lo mejor de Dios va a venir en prosperidad. Lo mejor de Dios va a venir en salud. Lo mejor de Dios va a venir porque en liberación. Lo mejor de Dios va a venir. Todo lo mejor Dios te lo va a dar. Porque viniste a congregarte para lo mejor. Ahora, el que vino para lo peor, mi hermano querido, arréglese, acomódese, arrepiéntese, pecador, como dice Simón. Tú fuiste para lo mejor, ok, 17, vamos 18. ¿Ve cómo dice? Pues, en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ojo con eso, dejen las divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿O avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto?
no os alabo. ¿Qué pasaba? Explico. Anteriormente no se hacía la cena con los dos elementos del pan y vino, sino que se celebraba la cena, llevaban pan, llevaban vino, pero llevaban chuleta, llevaban carne, asado, llevaban un poco de cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Los que tenían poder adquisitivo, ¿qué llevaban? Se adelantaban a tomar su vino y a comerse su comida, y los que no tenían nada quedaban, como dice el apóstol Camacho, quedaba sin nada. Entonces, la cena era para la unidad, para que todos compartieran en unidad, no para que los que llevaban la comida se saltara por allá por la esquina y dejaran a los otros sin comida. Entonces, eso estaba malo. Pablo le llegó la información que estaban haciendo eso, y Pablo comienza a aclarar las cosas y a establecer la cena conmemorativa. Y usted sabe, ¿no? Éxodo 12 son las Pascuas. El libro de Juan capítulo 6, para su casa, del 48 al 56. Allí habla de la cena original. ¿Estamos de acuerdo? Los evangelios hablan de la cena institucional que instituye nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? De que Él, de las Pascuas, establece la Santa Cena. ¿Sí? La Santa Cena. Estamos hablando, ahí llevamos 3 cenas, 4 cenas con las que Melquisedec le dio porque son dimensiones. O sea, no sé que son 4 cenas, no. Son dimensiones que Dios ha presentado su cena. La dimensión de Melquisedec es igual a la dimensión de Cristo. La que Melquisedec le da a Abraham es la que nosotros vamos a tomar con el Señor allá en la boda del Cordero. Porque el Señor nos va a servir la cena a nosotros en la boda del Cordero. Eso es otra dimensión. Melquisedec es una dimensión. La cena que vamos a tomar con el Señor es una dimensión. La Pascua es una dimensión. La cena, 3 cenas, toma el Señor con los discípulos. La última cena del cuadro de Da Vinci, ¿se acuerdan? El cuadro que usted tiene en su casa. La última cena. Da Vinci, la última cena. Bueno, la última cena, esa cena es la cena institucional. Dios instituye. ¿Por qué? Porque desaparece la Pascua. Aunque los judíos siguen tomando Pascua ahorita, pero desaparece la Pascua y comienza la cena del Señor. ¿Ok? La cena del Señor. Entonces, la de Pablo es la cena conmemorativa, que es la lectura que voy a hacer ahorita y es lo que nosotros vamos a ejercer a continuación. ¿Sí? Entonces, todo es una dimensión donde entra la iglesia. Escúchame. Ustedes hoy habían tomado la cena varias veces, pero hemos sentido nosotros por el Espíritu, este servidor por el Espíritu, que hoy Piedra Viva al tomar la cena entra en una dimensión cuando nunca antes ha entrado. Porque Dios hace un parado aquí en la cena que habíamos estado tomando y comienza, abre un portal, abre una puerta para que Piedra Viva entre en una dimensión. Una nueva dimensión. Como dije, una nueva dimensión. Hermano, si tú te quedas porque tú quieres. Estamos entrando en una nueva dimensión. No me vengas con una bobería, papá, yo no sé, yo no vine porque yo no estaba. No me vengas porque entonces te vas a quedar. No te me quedes. No te me adelante ni tampoco te me atrase. Vamos. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando? Son dimensiones. No estoy clasificando cenas, lo que me están escuchando por YouTube, por las redes. No estoy clasificando la cena, aunque la estamos presentando a todas. Pero no, estamos hablando de dimensiones, puertas, portales que Dios abre, y porque Dios está abriendo una dimensión, un portal a Piedra Viva, porque Piedra Viva a partir de esta cena que vamos a tomar, vamos a entrar en una dimensión de protección de nuestros hogares, protección de nuestras casas, protección de nuestros hijos, protección
protección de la empresa, protección de la iglesia, protección y más protección. Vamos a entrar en una dimensión de sanidad, de prodigio, señales, maravilla, porque a partir de esta cena se abren los sentidos de cada discípulo de Piedra Viva para entender a través de la fe qué es lo que quiere Dios con nosotros, hacia dónde Dios nos quiere llevar.